Checo Pérez jamás tuvo el camino fácil hacia Cadillac. Europa le cerró las puertas, Red Bull lo dejó atrás, y aún así, contra toda lógica, hoy la Fórmula 1 reconoce su grandeza. De manejar un auto viejo en Guadalajara, pasó a competir en la escudería más poderosa de la actualidad. Sufrió frío, hambre, incertidumbre y falta de recursos, pero lo sostuvo una sola certeza. Un día sería piloto de Fórmula 1. Vivió rechazos, contratos cancelados y oportunidades que nunca se concretaron en equipos que no lo consideraban suficiente. Sin embargo, él nunca se rindió. Ganó en Mónaco, ondeó banderas en lo más alto del podio y cuando parecía que su carrera se apagaba, apareció lo inesperado: Cadillac, el coloso estadounidense. Esta no es solo la historia de un niño tapatío con un sueño imposible, es también la rebelión de un continente entero frente a 75 años de dominio europeo. Pero para comprenderlo, hay que volver al inicio, cuando nada parecía posible. Esta es la historia real de Checo Pérez, aquella que Europa nunca quiso contar. Finales de los años 90, Guadalajara, Jalisco, la Fórmula 1 parecía un club cerrado, apellidos europeos, fortunas heredadas y puertas impenetrables. En una pequeña pista de karts, un niño mexicano empezaba, sin saberlo, a desafiar ese sistema. Su nombre: Sergio Michel Pérez Mendoza. Checo no nació rodeado de millones. Creció muy lejos de la riqueza que exige el automovilismo internacional. Mientras otros corrían con karts nuevos, neumáticos impecables y equipos completos, él se subía a un chasis usado con llantas desgastadas. Su padre, Antonio Pérez Garibay, expiloto y dueño de un taller mecánico, convirtió ese lugar lleno de aceite, herramientas y motores en el templo, donde Checo aprendió a respetar las máquinas y a escuchar cada rugido del motor. A los 6 años, su padre le consiguió un kart reconstruido. No era lujoso, pero estaba hecho con amor. El obstáculo era el dinero. Un juego de neumáticos nuevos costaba 5,000 pesos y apenas aguantaba 10 vueltas. Por eso corría con llantas de segunda mano. Checo aprendió pronto a exprimir lo que otros desechaban, dosificando cada frenada y aprovechando hasta el último rastro de agarre. Su padre se lo resumía en una lección que nunca olvidó: con llantas nuevas cualquiera se ve rápido, lo difícil es cuando ya no hay agarre, ahí se descubren los verdaderos pilotos. Para otros, cambiar neumáticos era rutina. Para Checo, era cuestión de supervivencia, y esa carencia se transformaría en su sello personal. A los 9 años ya era un nombre reconocido en el kartismo mexicano. Competía con hambre y ganaba con determinación, pero sabía que el camino a la Fórmula 1 era incierto. Desde la época de Pedro Rodríguez en 1971, parecía un sueño prohibido para México. Héctor Rebaque lo intentó en los 70, pero para un niño de Guadalajara en los 90, Europa estaba demasiado lejos, no solo en kilómetros, también en barreras económicas y culturales. Aún así, la familia nunca dejó de impulsarlo. Su hermano Toño era ejemplo en las pistas. Su madre, Marilú, mantenía la casa y la esperanza viva. El taller fue su escuela: disciplina, ingenio y humildad. Con poco, aprendió a lograr mucho. Con llantas gastadas, descubrió su ventaja oculta. Y con un kart reparado, entendió que la precisión podía superar al presupuesto. Ese era el mundo de Checo: modestia, aprendizaje y ambición. Un niño que parecía destinado a quedarse en Guadalajara hasta que llegó la oportunidad de dar el salto. Con apenas 15 años, tuvo que tomar la decisión más difícil: dejarlo todo atrás para perseguir un sueño que parecía imposible. La gran oportunidad llegó gracias a la escudería Telmex, el proyecto creado por Carlos Slim Domit para dar proyección internacional a jóvenes pilotos mexicanos. No le aseguró un camino sencillo, pero sí le abrió la puerta al escenario donde nacen los campeones: Europa. En México tenía todo lo que amaba: el taller de su padre, el respaldo de su hermano Toño y el calor de su madre. En Europa lo aguardaban el frío, la soledad y un idioma desconocido. Era un salto al vacío. Con apenas una maleta pequeña y unas cuantas palabras en inglés, Checo abordó un avión rumbo a Alemania. El choque cultural fue inmediato. Del calor de Guadalajara pasó al clima helado de Hamburgo. De un hogar lleno de cariño a la frialdad de un cuarto improvisado encima de un restaurante. Lo que no imaginaba era que el costo en Europa sería mucho más alto de lo esperado. El sueño avanzaba, pero el sacrificio empezaba a quebrarlo. No era la vida glamorosa de un futuro piloto de Fórmula 1. Era crudeza, esfuerzo y soledad. Años después,
Checo admitiría en entrevistas que hubo noches en las que dudó de si todo valía la pena. Con apenas 17 años, a miles de kilómetros de casa, intentaba abrirse paso en un mundo que parecía cerrado para él. Cada derrota, cada abandono, cada fin de semana sin podio le repetía lo mismo: no perteneces aquí. La lucha no era solo en la pista, también era emocional. La nostalgia dolía más que cualquier accidente y la falta de dinero pesaba más que cualquier curva. Muchos en su lugar habrían regresado a casa, pero Checo encontraba siempre una razón para resistir. Una llamada de su familia, una carta o simplemente el recuerdo de su padre reparando aquel primer kart en Guadalajara. Los meses se hacían más difíciles, los resultados no aparecían y la prensa europea apenas registraba su nombre. El fantasma de volver a México lo perseguía constantemente, pero sabía que regresar significaba enterrar su sueño. Sus primeros grandes rivales no fueron otros pilotos, sino la soledad, el frío y la escasez. Estuvo a punto de rendirse hasta que surgió un aliado inesperado. El programa de Telmex comenzó a brindarle un apoyo vital. Gracias a ese respaldo estratégico, logró cubrir viajes, hospedaje, inscripciones y plazas en escuderías europeas que de otro modo nunca lo habrían aceptado. Esa red se convirtió en el salvavidas que mantenía vivo su sueño. Con el impulso de Telmex, Checo escaló con rapidez. Pasó de la Fórmula BMW a la Fórmula 3 británica y de ahí a la GP2, la antesala directa a la Fórmula 1. Cada categoría era un reto mayor, pero ahora tenía una cuerda para seguir escalando. Finalmente, en 2010, llegó la noticia que cambiaría su vida. Sauber lo contrataba como piloto titular para la temporada 2011. Después de más de 30 años, un mexicano volvía a la Fórmula 1. Su debut fue en Australia y dejó a todos sorprendidos. ¿La razón? Con una sola parada en boxes, gestionó los neumáticos como un experto y cruzó la meta sumando puntos, por delante de pilotos de renombre como Michael Schumacher, Nico Rosberg, Rubens Barrichello y Felipe Massa. Ese día, el paddock entendió que había llegado alguien diferente. Aunque la alegría fue breve, pues Sauber fue descalificado por una irregularidad técnica, al año siguiente llegó la confirmación. En el Gran Premio de Malasia 2012, bajo una lluvia tropical, Checo fue implacable. Con un Sauber modesto persiguió a Fernando Alonso vuelta tras vuelta y terminó segundo. Fue una demostración de paciencia, temple y agresividad. Ese podio no era solo un trofeo, era la prueba de que México estaba de regreso en la Fórmula 1. Ese logro abrió la puerta a un gigante, aunque no sería tan amigable como parecía. Tras Malasia, el mundo entero posó sus ojos en él. La joven promesa mexicana había mostrado que podía pelear contra los mejores. Entonces llegó la llamada. McLaren lo fichaba para 2013. El campeonato parecía más cerca que nunca. Checo había conseguido un asiento histórico, un monoplaza plateado y la enorme responsabilidad de reemplazar a un campeón del mundo. Parecía su consagración definitiva, pero la realidad lo golpeó de frente. McLaren venía de ganar carreras en 2012. Sin embargo, el auto de 2013 nació sin armas para pelear. Por fuera se veía imponente, pero en pista era incapaz de competir por victorias. La oportunidad dorada de Checo pronto se transformó en pesadilla. Entró al ojo del huracán. La prensa británica, que antes lo alababa como promesa, comenzó a usarlo de blanco para sus críticas. Cada error era portada, cada roce en pista se magnificaba. El mexicano se convirtió en el villano favorito dentro de un equipo que pedía resultados imposibles. Aún así, nunca se rindió. Luchó rueda a rueda contra pilotos de élite, incluso contra su propio compañero, Jenson Button. En Bahrein, protagonizó un duelo intenso contra Button, agresivo y espectacular, pero en vez de aplaudirlo, lo reprendieron en público. McLaren quería un piloto obediente, no uno desafiante. Y nada fue suficiente. Los podios nunca llegaron, el equipo buscaba culpables y el señalado fue él, el novato mexicano. Al final de esa única temporada, McLaren lo despidió de manera fría e injusta, como si nunca hubiera estado allí. Ese tropiezo parecía ser el final de su carrera, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Checo sobrevivió al golpe de McLaren y encontró refugio en un equipo mucho más pequeño, Force India. No tenían el dinero de Ferrari, ni la infraestructura de Mercedes, ni la historia de Williams o McLaren. Sus talleres en Silverstone eran modestos, pero ahí encontró algo invaluable: lealtad. Mecánicos que lo respetaban,
directivos que lo escuchaban, un ambiente donde podía crecer. Y pronto llegó la primera gran señal. En Bahrein 2014, Checo llevó a Force India al podio, desafiando al poderío de Mercedes, que dominaba con Hamilton y Rosberg. Nadie entendía cómo lo había hecho con un coche tan limitado. Así nació el símbolo de Checo, el piloto capaz de lograr podios imposibles. Su impacto no fue solo en pista. En 2018, Force India estuvo al borde de la desaparición por deudas. Fue Checo quien presentó la demanda necesaria para salvar al equipo, garantizando el trabajo de mecánicos, ingenieros y familias enteras. No era solo un piloto. Fue protector, líder silencioso y escudo de su gente. En agosto de 2018, Lawrence Stroll tomó control del equipo, que pasó a llamarse Racing Point. Con el auto rosa, Checo volvió a subir al podio, siempre consistente, siempre al límite. Pero la Fórmula 1 no tiene memoria. Y cuando parecía haber encontrado estabilidad, llegó la segunda traición. En 2020, en plena pandemia, Racing Point anunció lo impensable. Checo sería reemplazado por Sebastian Vettel, 4 veces campeón del mundo. Después de 7 años de entrega, lo dejaban fuera. Un contrato roto, 10 años de trayectoria, a punto de terminar sin aviso. En México, la noticia fue recibida como una traición. En Europa, lo daban por acabado. El propio Checo lo confesó. No tengo plan B. Parecía el final. Pero las grandes historias nunca terminan en silencio. Mientras preparaba sus maletas para volver a casa, el destino le tenía un milagro reservado. 6 de diciembre de 2020, Gran Premio de Sakhir. El sábado, Checo clasificó quinto. El domingo, arrancó como un relámpago, ganando posiciones de inmediato hasta que en la primera vuelta, Charles Leclerc lo golpeó y lo mandó al último lugar. Todo parecía derrumbarse. «Lo siento, Checo», le dijo su ingeniero por radio. Parecía el final, sin victoria, sin futuro. Pero ese fue solo el inicio de la remontada más épica. Checo regresó a boxes, apretó el volante y comenzó la cacería. Auto tras auto, vuelta tras vuelta, transformó la furia en precisión y la paciencia en estrategia. Cuidó neumáticos como lo aprendió de niño en Guadalajara con llantas usadas. Y mientras Mercedes se enredaba en boxes con un error histórico, él aprovechaba. En la vuelta 64 tomó la punta y en la 87 cruzó la meta. Del último al primero, de la desaparición a la gloria. No fue solo una victoria, fue justicia, redención y el regreso del himno mexicano a lo más alto de la Fórmula 1 tras 50 años. Checo lloraba, el equipo festejaba y millones de mexicanos gritábamos con él. Tras 190 carreras, aquel niño del karting se transformaba en el amo de la noche. Pero esa victoria no fue un final, sino un comienzo. Una advertencia. Ese día nació una leyenda. Ese triunfo cambió todo. De no tener asiento para 2021, pasó a recibir la llamada que marcaría su destino. Solo 12 días después de aquella hazaña en Sakhir, Red Bull anunció que Checo sería el nuevo compañero de Max Verstappen en la temporada 2021. Un sueño hecho realidad. Un mexicano al fin en un equipo de élite que luchaba por títulos mundiales. Y la recompensa llegó pronto. Apenas 6 carreras después, el 6 de junio de 2021, conquistó Bakú con una victoria estratégica, resistiendo hasta el último instante. Su momento cumbre llegaría el 12 de diciembre en Abu Dhabi. Era la última cita del año. Hamilton y Verstappen empatados en puntos, pero Lewis tenía el mejor auto y parecía destinado a su 8ª corona. Entonces apareció Checo. Con neumáticos gastados y un coche más lento, luchó curva a curva contra el 7 veces campeón. Resistió como un guerrero, frenando a Hamilton lo suficiente para que Verstappen, que estaba a más de 8 segundos, lograra alcanzar. Ese sacrificio cambió la historia. Max ganó su primer título y nació el apodo que dio la vuelta al mundo: el ministro de Defensa. En 2022 llegó otra página dorada, Mónaco, la joya más codiciada de la Fórmula 1, donde Checo conquistó la victoria que lo consagró como leyenda. Pero la cima nunca es tranquila. La comparación constante con Verstappen lo perseguía. Cuando brillaba era visto como apoyo, cuando fallaba señalado como culpable. Aún así, su legado estaba ahí: triunfos, podios y defensas épicas. En 2023 el inicio fue de ensueño con victorias en Arabia y Bakú, donde incluso superó a Max en los circuitos callejeros.
Checo soñaba en grande, quería ser campeón del mundo. Pero tras Bakú, la prensa europea comenzó a criticarlo sin piedad, magnificando cada error y cuestionando su nivel. Dentro de Red Bull, el silencio era aún más duro que las críticas. Pese a ello, Pérez le dio al equipo lo que nunca había conseguido: títulos de constructores y un histórico 1-2 en el campeonato de pilotos. El mejor resultado en la historia de Red Bull. Sin embargo, en lugar de reconocimiento, recibió dudas. En 2024 arrancó fuerte, con 4 podios en 5 carreras y un contrato renovado hasta 2026. Pero bastaron unos errores aislados para que la presión regresara. Mientras el coche se adaptaba cada vez más a Verstappen, Checo se veía obligado a remar contracorriente. El 18 de diciembre de 2024 llegó el golpe final. Red Bull lo dejaba fuera sin homenajes ni agradecimientos, echándolo por la puerta trasera. 5 victorias, la defensa legendaria de Abu Dhabi 2021, el triunfo en Mónaco y los campeonatos de constructores parecían olvidados. Europa lo había sentenciado y México recibió la noticia como un balde de agua fría. Sin asiento por primera vez en más de 2 décadas, Checo regresó a Guadalajara al silencio de sus raíces. Su padre lo resumió claro: necesitaba respirar y estar con su familia. La pausa dolía más que cualquier accidente. Había luchado contra la élite europea que nunca lo aceptó y ahora estaba fuera. Parecía el final, pero en medio de la oscuridad llegó la llamada: Cadillac. El 26 de agosto de 2025, tras meses de negociaciones, fue confirmado como piloto de la escudería norteamericana para 2026. Checo Pérez es la prueba de que un niño con un kart viejo puede desafiar al mundo, que la perseverancia derriba muros y que los sueños imposibles también se cumplen. No quería que mi final fuera así, confesó. Por eso regreso con este proyecto. Cadillac, el gigante estadounidense, le entrega ahora el volante a un mexicano indomable, con todo un continente detrás. Europa creyó haberlo derribado, pero cada caída fue parte de su ascenso. Hoy Checo no vuelve para probar nada, vuelve para inspirar. Con experiencia, lealtad y orgullo, representará a América en la Fórmula 1. Este proyecto no es solo una carrera, es justicia divina, dijo. El niño que soñó en Guadalajara regresa para traer esperanza a todo un país, a toda una región, a un continente. No vuelve un piloto más, vuelve el héroe que nunca se rindió. Y mientras se encienden los motores rumbo a 2026, queda una pregunta. ¿Será este el capítulo donde Checo nos regale una nueva era en la Fórmula 1?